¿Qué harías si la persona que te humilló y te abandonó en tu momento más vulnerable reapareciera en tu vida después de años, con un secreto capaz de cambiarlo todo? Laura fue echada de la casa embarazada, sin piedad ni compasión. Pasó hambre, frío y soledad, pero también aprendió a levantarse. 5 años después, regresa y lo que trae con ella hará que el millonario que la rechazó enfrente su peor pesadilla. ¿Por qué volvió ahora? ¿Qué es eso tan impactante que lo hará caer de rodillas? ¿Será capaz de reparar el daño o ya es demasiado tarde? La alfombra roja parecía infinita, un río de flashes y sonrisas impostadas. Los invitados, vestidos de gala, caminaban con la seguridad que solo da el saber que perteneces a ese mundo. Entre ellos, Alejandro Santori, un hombre de mirada calculadora y porte impecable, avanzaba como si todo le perteneciera. Traje negro a medida, barba perfectamente recortada, un millonario en la cima de su juego. Detrás de él, como una sombra que intentaba no opacar su luz, caminaba Laura Medina. El vestido amarillo, de un corte tan elegante como provocador, parecía no pesarle, pero cada paso estaba cargado de un peso invisible. En su mano apretaba la de un niño de unos 7 años, vestido con un esmoquín blanco. El pequeño, con rizos dorados y ojos grandes, miraba a su alrededor con una mezcla de asombro e incomodidad. Alejandro saludaba a conocidos, estrechando manos y lanzando sonrisas medidas. Laura, en cambio, mantenía la mirada baja. No era timidez, sino un esfuerzo por contener lo que bullía dentro de ella. Cada gesto suyo, cada respiro, estaba calculado para no traicionar su verdadero estado de ánimo. No era bienvenida en ese lugar, no por todos, no por él. 5 años atrás, Alejandro y Laura habían compartido algo que en su momento ella creyó verdadero. Se conocieron en un momento de pura casualidad, cuando ella trabajaba como camarera en un evento corporativo. Él, entonces, ya era un hombre poderoso, pero algo en su mirada, o eso creyó ella, le hizo sentir que tal vez no todo en él era frialdad. Las conversaciones nocturnas, las promesas a medias, las risas que compartieron, todo parecía tan real. Hasta que llegó la noche en que él, sin previo aviso, la echó de su vida. La echó embarazada, sin miramientos, sin darle la oportunidad de explicar, sin siquiera escuchar. Una decisión seca, cortante, como si arrancara una página de su historia y la tirara al fuego. Laura pasó los siguientes años criando sola a su hijo, Diego. No fue fácil. Trabajos mal pagados, noches sin dormir, miedo a que el niño enfermara y no tener con qué pagar el médico. Hubo días en que solo tenían un pedazo de pan y un vaso de agua, y aún así ella encontraba fuerzas para sonreírle a Diego. Nunca le habló mal de su padre, no porque Alejandro lo mereciera, sino porque el niño merecía crecer sin odio. Pero esa noche en la alfombra roja, las cosas eran distintas. No estaba allí por casualidad, ni para acompañar a Alejandro como un adorno más. Estaba allí porque algo que había guardado durante años estaba a punto de cambiarlo todo. La tensión se palpaba en cada paso. Laura sentía cómo la gente murmuraba a su alrededor. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desdén. A ojos de ese mundo, ella era la intrusa, la pobre que había tenido la suerte, o el descaro, de aparecer de la nada. Alejandro, aunque no lo mostraba, estaba inquieto. Había aceptado que Laura asistiera al evento solo porque no quería levantar sospechas antes de tiempo. No sabía qué planeaba ella, pero algo en la manera en que lo había mirado cuando lo contactó, después de tantos años, le había hecho sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía el control absoluto. Laura caminaba con elegancia, pero por dentro su corazón latía con fuerza. No podía permitir que la emoción la traicionara. Lo que tenía que decir y mostrar debía esperar el momento preciso. Diego, ajeno a los detalles,
Solo sabía que esa noche su madre necesitaba que él estuviera a su lado. La música de fondo y las luces no podían ocultar la verdad. Esa noche, en medio de tanta ostentación, se estaba gestando un enfrentamiento silencioso, uno que llevaba años preparándose. Porque Laura no había vuelto por venganza, o al menos no únicamente por eso. Había vuelto para revelar algo que ni Alejandro, con todo su dinero y poder, sería capaz de ignorar, algo que pondría de cabeza el mundo de todos los presentes. Y mientras sonreía levemente para las cámaras, Laura pensaba en las noches de frío, en los días de hambre, en las lágrimas que tuvo que tragarse sola, y se prometió que nada ni nadie volvería a humillarla. El evento apenas comenzaba, pero las verdaderas luces, las que destaparían secretos y culpas, todavía estaban apagadas. La noche continuaba avanzando, y mientras la música suave se mezclaba con el murmullo constante de voces, Laura se esforzaba por mantener la calma. Alejandro, siempre impecable, parecía disfrutar del ambiente, pero cada tanto lanzaba una mirada furtiva hacia ella, como si intentara leer entre líneas, como si sospechara que esa sonrisa serena ocultaba un huracán. En su interior, Alejandro no podía olvidar la última vez que la vio. Aquella noche en su penthouse, con la ciudad iluminada bajo sus pies, cuando le dijo con voz fría que no había lugar para ella en su vida, que lo que habían compartido había sido un error, y que él no estaba dispuesto a arruinar su reputación por un romance pasajero. Laura, con lágrimas en los ojos y una mano instintivamente sobre su vientre, no tuvo tiempo ni de suplicar. Él le dio un sobre con dinero para que no le faltara nada y ordenó al guardia de seguridad que la acompañara hasta la calle. Ni una palabra más, ni una explicación. Pero lo que Alejandro nunca supo fue que, aquella noche, mientras ella caminaba bajo la lluvia con la ropa empapada y el corazón roto, Laura juró que su hijo no crecería suplicando cariño a nadie. Y aunque no tenía nada, aunque sus bolsillos estaban vacíos y el futuro era incierto, se aferró a ese juramento como a un salvavidas. Los primeros años fueron una batalla constante. Laura trabajó limpiando oficinas de madrugada, cuidando ancianos durante el día y vendiendo empanadas por las tardes. A veces, Diego la veía llegar con los pies hinchados y las manos agrietadas, pero siempre con una sonrisa. En esas noches, él se acurrucaba a su lado y le decía que algún día le compraría una casa enorme, como las de la televisión, para que nunca más tuviera que trabajar tanto. Ahora, 5 años después, Laura estaba allí, y no por casualidad. Ese evento no era un capricho ni una coincidencia. Lo había planeado con precisión. Sabía que Alejandro no podría rechazar la invitación que recibió, y ella se encargó de que estuvieran en la misma mesa, en el mismo espacio, frente a frente. El salón principal del evento estaba decorado con candelabros enormes y mesas vestidas de blanco. Los camareros se movían con destreza, sirviendo copas y bandejas con aperitivos exquisitos. Laura tomó asiento junto a Diego, mientras Alejandro ocupaba la cabecera, dueño y señor de esa noche. Sin embargo, algo en su expresión había cambiado. Sus cejas estaban levemente fruncidas y sus dedos tamborileaban contra la mesa. «No me has dicho por qué estás aquí», susurró Alejandro, inclinándose apenas hacia ella, con una sonrisa falsa para no levantar sospechas. Laura lo miró fijamente. «Lo sabrás, pero no ahora». Él apretó la mandíbula, irritado por su respuesta. No estaba acostumbrado a que lo hicieran esperar, menos aún a que alguien jugara con su curiosidad. Durante la cena, las conversaciones se mezclaban con risas, brindis y anécdotas vacías. Laura apenas probó bocado. Sus ojos se movían con cautela, evaluando el momento perfecto para lo que había venido a hacer. Diego, por su parte, se mostraba inquieto. No estaba acostumbrado a tanta formalidad. En un momento, un hombre de negocios cercano a Alejandro hizo un comentario burlón sobre las invitadas sorpresa que llegaban sin previo aviso. Algunos rieron, y aunque Laura no respondió,
Sintió esa punzada conocida, la del desprecio disfrazado de broma. Alejandro no dijo nada para defenderla. No era su estilo. Pero esa noche no se trataba de obtener compasión. Laura no había venido a mendigar respeto, sino a exigirlo. Y pronto, muy pronto, Alejandro comprendería que ella tenía más poder sobre él del que imaginaba. Cuando el evento alcanzó su punto álgido y la música en vivo empezó a llenar el salón, Laura se levantó de la mesa, tomó a Diego de la mano y se dirigió hacia una pequeña sala contigua, lejos de la multitud. Allí, en la penumbra, abrió su bolso y sacó un sobre grueso. Dentro, guardaba algo que había mantenido en secreto durante 5 años. Lo miró, respiró hondo y supo que la calma previa a la tormenta estaba por terminar. Porque esa noche no solo iba a confrontar a Alejandro, iba a obligarlo a mirar de frente todo lo que había intentado enterrar. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que tenía el control. Laura permanecía en esa pequeña sala lateral, lejos del bullicio del salón principal. La música y las risas quedaban amortiguadas tras las paredes, como si estuviera en otro mundo. El sobre, en sus manos, pesaba más que cualquier maleta que hubiera cargado en los últimos 5 años. No era solo papel, era la llave que podía abrir viejas heridas, y al mismo tiempo ponerle fin a su sufrimiento. Diego se sentó en un sillón de terciopelo rojo, balanceando las piernas, sin entender del todo por qué habían dejado la mesa tan de repente. «Mamá», preguntó con voz baja, «¿cuándo vamos a irnos?» Laura lo miró con ternura y una leve sonrisa. «Pronto, hijo, pero antes tengo que hablar con alguien». Sus dedos acariciaron la orilla del sobre. Dentro había documentos, fotos y una carta. Cada elemento contaba una historia que Alejandro nunca quiso escuchar. Pero esta vez no podría ignorarla. 5 años atrás, cuando él la echó de su vida, Laura quedó sola en un mundo que no perdona. No solo tuvo que enfrentar la soledad de la maternidad sin apoyo, sino también las miradas juzgadoras, las puertas cerradas y los comentarios hirientes que, aunque pretendían ser consejos, no eran más que veneno. «Te lo advertimos, esos hombres ricos no miran para abajo más que para pisarte», le decían. Y, sin embargo, ella había seguido adelante. A veces, en las madrugadas más frías, recordaba el calor de las sábanas de Alejandro, el aroma de su perfume caro, y se odiaba por extrañarlo, porque en el fondo sabía que no era el hombre que ella creía. O tal vez sí lo fue, pero nunca lo suficiente como para quedarse. Laura respiró hondo y volvió a la mesa con Diego. La cena ya estaba llegando a su fin. Las copas de vino estaban casi vacías y el ambiente comenzaba a relajarse. Alejandro la observó con atención. «¿Dónde estabas?», preguntó, fingiendo desinterés. «Preparando el final de esta noche», respondió ella, con una calma que lo incomodó. Él sonrió de manera tensa. «Sigues siendo dramática. Y tú sigues pensando que el dinero te compra inmunidad», contestó ella, sin apartar la mirada. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, como una advertencia. Alejandro se inclinó hacia atrás, evaluando si debía seguirle el juego o cortar la conversación. Pero antes de que pudiera decidir, un invitado lo llamó desde el otro extremo de la mesa. Laura aprovechó ese instante para mirar a Diego. Lo observó hablar con un camarero, inocente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Y entonces lo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el niño que había criado sola, tristeza por saber que él, tarde o temprano, haría preguntas que ella no sabía cómo responder sin romperle el corazón. La velada se cerró con un brindis. Alejandro levantó la copa, pronunciando un discurso breve sobre los logros y el trabajo en equipo, y todos aplaudieron. Laura fingió aplaudir también, pero en su mente solo contaba los minutos. Cuando por fin comenzó el lento desfile de despedidas, Laura se acercó a él. «Necesito hablar contigo». A solas, Alejandro la miró, evaluando la situación. «Está bien, pero rápido». Se dirigieron a un pasillo apartado,
lejos de los curiosos. Las luces eran más tenues y el eco de sus pasos resonaba en el mármol. Laura sostuvo el sobre frente a él. Aquí está todo lo que necesitabas saber y que nunca quisiste escuchar. Él arqueó una ceja. ¿Qué es esto? La verdad. La que te negaste a ver cuando me echaste embarazada. Alejandro sintió que algo se removía en su interior, pero lo ocultó bajo una sonrisa irónica. ¿Crees que voy a dejar que revuelvas el pasado, así como así? Laura dio un paso hacia él. No es el pasado lo que va a destruirte, Alejandro. Es lo que ignoraste, y lo que está aquí, en este sobre. Él lo tomó con desgano, pero antes de abrirlo, ella añadió: si lo abres, ya no podrás fingir que no lo sabes. En ese instante, Alejandro no estaba seguro de querer conocer el contenido. Algo en la mirada de Laura le advertía que una vez leído, todo cambiaría, para siempre. Y mientras el silencio se estiraba, solo dos preguntas resonaban en la mente de quien presenciara esa escena. ¿Qué hay en ese sobre que puede derrumbar el mundo de Alejandro? ¿Y por qué Laura ha esperado exactamente 5 años para entregárselo? Alejandro sostuvo el sobre en la mano como si pesara 1 tonelada. Por fuera, no era más que un rectángulo de papel crema, sellado con cuidado, pero en su interior intuía que se escondía algo que no podía controlar con dinero, influencias o amenazas. Laura lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. No había prisa en su mirada, solo una calma calculada. Esa serenidad lo inquietaba más que cualquier grito o reclamo. «Ábrelo», dijo ella, con voz firme. Él tardó unos segundos en reaccionar. Finalmente rompió el sello y sacó el contenido: varias fotografías, una serie de documentos doblados y una carta escrita a mano. La primera foto lo dejó helado. Era Diego, de apenas unos meses, envuelto en una manta gastada, con los ojos cerrados y las mejillas sonrosadas. No había nada extraordinario en la imagen, salvo que en la esquina inferior derecha, apenas visible, estaba un brazalete de hospital, con un apellido que él no recordaba haber permitido. Alejandro frunció el ceño y pasó a la segunda foto. Laura, pálida, sentada en una cama de hospital, sosteniendo al bebé. No había flores, ni visitas, ni sonrisas amplias, solo una mujer exhausta que intentaba sonreírle a una cámara prestada. «¿Qué se supone que?» empezó a decir, pero Laura lo interrumpió. «Eso es tu hijo el día que nació, y tú no estabas». Él sintió un leve latigazo en el pecho, pero lo ocultó. «Sabías que no querías un escándalo, Alejandro. No querías complicarte la vida. No querías que tu mundo perfecto tuviera grietas. Y mientras tú cuidabas tu imagen, yo cuidaba a nuestro hijo con lo poco que tenía». Alejandro hojeó los documentos. Eran papeles médicos, facturas impagas, constancias de tratamiento, receta. A medida que leía, una sensación incómoda crecía en su estómago. Eran 5 años de vida resumidos en números, diagnósticos y fechas. «¿Tratamientos?», preguntó, mirando un papel con más atención. Laura lo sostuvo con la mirada. «Diego nació con una condición que requería atención constante. Yo la descubrí sola, cuando empezó a enfermarse a los 6 meses. Y sí, lo superamos. Pero no gracias a ti». Alejandro bajó la vista. No sabía si estaba más impactado por la información o por el hecho de que ella lo hubiera mantenido en secreto tanto tiempo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente. «¿Para qué?», respondió ella, casi con un susurro. «¿Para que me echaras otra vez? ¿Para que me dijeras que no estabas listo?» Yo estaba sola, Alejandro, y entendí que debía seguir así, hasta hoy. Él apretó los documentos entre las manos. «¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora?». Laura se acercó un paso, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el leve perfume que tanto recordaba. «Porque llegó el momento en que mi hijo tiene preguntas y yo ya no voy a inventar más respuestas para cubrirte». Alejandro la miró fijamente, pero antes de que pudiera responder, Diego apareció al final del pasillo, buscando a su madre. «Mamá»,
¿Podemos irnos ya?, preguntó con voz inocente. Laura se agachó para quedar a su altura. Sí, hijo, en un momento. Alejandro lo observó con una mezcla extraña de orgullo y confusión. Era inevitable. El niño tenía algunos rasgos suyos, y esa constatación le golpeó más fuerte que cualquier palabra. Laura tomó de nuevo el sobre, guardó los documentos y sin mirarlo dijo: «Esto no termina aquí». Se alejó junto a Diego, dejándolo en el pasillo con más preguntas que respuestas. Alejandro permaneció quieto, sintiendo por primera vez en años que no tenía el control absoluto, y lo peor es que no estaba seguro de querer recuperarlo, porque una parte de él empezaba a sospechar que lo que Laura traía no era solo un reclamo del pasado, sino algo que podía cambiar su futuro para siempre. Y así, en medio de la opulencia de esa noche, dos mundos seguían chocando sin encontrar un punto de tregua. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. Alejandro pasó el resto de la noche como un autómata. Sonreía cuando debía sonreír, respondía comentarios sin pensar, y asentía a conversaciones que no escuchaba. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza como un eco imposible de callar. Esto no termina aquí. Al llegar a su casa, se dejó caer en el sillón de cuero negro de su salón privado. El sobre ya no estaba con él. Laura se lo había llevado. Esa ausencia física le resultaba insoportable. Necesitaba volver a verlo, tocarlo, examinarlo, porque aunque lo había abierto, sentía que todavía no había leído todo lo que debía leer. Encendió un whisky caro y lo bebió de un trago. La imagen de Diego apareció en su mente con una claridad perturbadora, su mirada curiosa, sus rizos, esa forma tímida de sonreír. No podía negarlo. Había algo suyo en ese niño, y por más que intentara esquivarlo, esa certeza lo mordía por dentro. Esa noche apenas durmió. La madrugada lo encontró revisando viejas fotos, mensajes antiguos en su teléfono y preguntándose en qué momento todo se había ido de las manos. Él había creído que echar a Laura era lo mejor para ambos, que estaba evitando un problema mayor. Pero ahora se preguntaba si no había creado uno 1000 veces más grande. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Laura acostaba a Diego. El niño se aferraba a su mano antes de cerrar los ojos. «Mamá, ¿quién era ese señor?». Laura tragó saliva. «Un conocido». «¿Por qué me miraba así?», preguntó él, con la inocencia de quien no sabe que acaba de hacer una pregunta que atraviesa el corazón como un cuchillo. «Porque quizás te estaba conociendo por primera vez». Cuando Diego se durmió, Laura se sentó en la mesa de la cocina con el sobre delante. Lo abrió y volvió a revisar cada documento, cada foto. En el fondo, sabía que su plan no estaba completo. Mostrarle todo a Alejandro esa noche habría sido precipitado. Necesitaba que él sintiera el peso del tiempo perdido, que se viera obligado a buscarla, que no pudiera dormir sin saber qué más había detrás. Al día siguiente, Alejandro cumplió su parte del guión sin saberlo. Mandó a uno de sus asistentes a buscar información sobre Laura en los últimos 5 años. Lo que recibió de vuelta no lo dejó indiferente. Registros de trabajos mal pagados, mudanzas constantes, e incluso un reporte que indicaba que ella había estado a punto de perder la custodia de Diego por no poder pagar un alquiler atrasado. Esa información lo incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era compasión, o al menos no solo eso. Era una sensación extraña, como si el hombre frío y calculador que había sido empezara a sentir fisuras. Por la tarde la llamó. Laura no contestó. La volvió a llamar. Nada. Le envió un mensaje. «Necesito hablar contigo. Hoy». Horas después, recibió una respuesta corta: «Cuando esté lista». Esa frase lo hizo hervir de impotencia. Siempre había tenido el control, hasta ahora. Decidió ir él mismo al apartamento que le habían indicado en el informe. El barrio era muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Calles angostas, paredes descascaradas, niños jugando descalzos en la vereda.
Cuando tocó la puerta, fue Diego quien abrió. Lo miró con esos mismos ojos curiosos de la noche anterior. «Mamá está ocupada», dijo el niño, como si fuera un portero entrenado. Alejandro forzó una sonrisa. «¿Puedo esperar?» Ella dijo que no, respondió Diego con franqueza. Alejandro se quedó parado unos segundos, mirando cómo el niño cerraba la puerta con suavidad. No fue un portazo, pero el mensaje estaba claro: Laura no se movería a su ritmo. Esa noche, mientras volvía en su auto de lujo por las calles oscuras, Alejandro sintió algo que no recordaba haber experimentado en años: frustración real, no contra el mundo, sino contra sí mismo. Y lo peor era que intuía que Laura no le había mostrado todo. Había algo más, algo que ella estaba guardando, con la precisión de una jugada final en una partida de ajedrez. Algo que, cuando saliera a la luz, no solo afectaría su imagen, sino su propia forma de verse a sí mismo. El amanecer llegó con un cielo encapotado, como si incluso el clima supiera que algo estaba a punto de romperse. Alejandro no había dormido. Pasó la noche pensando en Laura, en Diego, y en ese sobre que, aunque ya había visto, sentía que aún escondía piezas que ella no le había dejado examinar. En la oficina, sus empleados notaron que estaba distinto, más irritable, más distraído. Ni siquiera las cifras alentadoras de un nuevo contrato lograron arrancarle una sonrisa. En su escritorio, junto a una taza de café que se enfriaba, reposaba una hoja en blanco donde intentaba escribir una lista de razones para no seguir pensando en ellos. La lista quedó vacía. A media mañana tomó una decisión: si Laura no quería hablar, él encontraría la manera de forzar la conversación, no con amenazas, sino con algo más difícil de rechazar. Mandó a uno de sus hombres de confianza a entregar un sobre a la dirección de Laura. Dentro había un cheque con una cifra que habría resuelto cualquier problema económico que ella pudiera tener. El mensaje era breve: no quiero problemas. Usa esto para lo que necesites. Esa tarde, el cheque regresó, intacto, no con un rechazo escrito, no con insultos, sino con una nota breve y fría: no es dinero lo que quiero. Alejandro sintió un calor subirle por el pecho. ¿Qué quería entonces? ¿Qué buscaba con todo esto? Su mundo estaba basado en transacciones, dar y recibir. Pero Laura estaba jugando con otras reglas. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Laura respiraba hondo tras enviar de vuelta el sobre. Y Diego hacía su tarea en la mesa de la cocina. Él no entendía los juegos silenciosos de los adultos, pero notaba que algo estaba cambiando. «Mamá», dijo el niño, levantando la vista, «¿por qué ese señor nos da dinero si no somos sus amigos?» Laura lo miró unos segundos. «Porque cree que así puede arreglar lo que rompió». «¿Y puede?» «No, hijo. Hay cosas que no se arreglan con dinero». Esa noche Alejandro volvió a aparecer, esta vez sin previo aviso. Laura estaba en la puerta del edificio, volviendo del mercado, cuando lo vio bajar de su auto negro. Llevaba un gesto serio, pero no arrogante. Algo en su mirada había cambiado. «Necesito saber todo», dijo, sin rodeos. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. «Porque empiezo a creer que todo lo que pensé que sabía sobre ti y sobre mí estaba equivocado». Laura lo observó en silencio unos segundos. Luego le entregó una carpeta distinta al sobre anterior. «Aquí tienes algo que no viste la otra noche. Léelo y luego decide si quieres seguir hablando conmigo». Alejandro la tomó con cautela. No la abrió ahí, se subió al auto, cerró la puerta y una vez solo, comenzó a revisar el contenido. Las primeras páginas eran copias de cartas que Laura había escrito y nunca enviado. Cartas dirigidas a él, algunas llenas de rabia, otras de súplica, otras de tristeza pura. Había una en particular que lo detuvo, escrita apenas 2 semanas después de que la echara. Relataba cómo había tenido que pasar una noche entera en la sala de espera de un hospital con Diego en brazos, mientras el niño ardía en fiebre y ella rogaba por atención médica.
Alejandro sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a sentir compasión de esa manera, no por alguien a quien él había decidido borrar de su vida, pero lo que realmente lo paralizó fue la última hoja, una cita médica fechada para la semana siguiente. No decía de qué se trataba, solo que era importante y que Laura había decidido que él debía estar presente. No entendía si aquello era una invitación o una trampa. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que no podía ignorarlo, porque si lo hacía, tal vez perdería la única oportunidad de entender de verdad lo que Laura había querido mostrarle desde el principio. Y por primera vez, Alejandro sintió miedo. No miedo a perder dinero, poder o reputación, sino a descubrir que había perdido algo mucho más grande y que no había forma de recuperarlo. El día de la cita médica amaneció gris, con una llovizna fina que parecía querer borrar las huellas del pasado. Alejandro llegó al hospital 20 minutos antes de la hora acordada. Vestía de forma sobria, sin su habitual traje caro, como si quisiera pasar inadvertido. No sabía qué iba a escuchar, pero algo le decía que después de hoy, nada volvería a ser igual. Laura apareció con Diego unos minutos después. El niño llevaba un abrigo azul y una bufanda tejida a mano. Cuando lo vio, Alejandro notó nuevamente esa sensación incómoda en el pecho. Era como mirarse en un espejo que devolvía una versión más pura de sí mismo. «Gracias por venir», dijo Laura, con un tono neutro. «No me diste mucha opción», respondió él, intentando sonar firme, aunque por dentro estaba inquieto. Subieron juntos al segundo piso. El pasillo olía a desinfectante y tenía ese silencio particular de los lugares donde la vida y la muerte se rozan todos los días. Alejandro no pudo evitar mirar de reojo a Diego, que parecía tranquilo, como si estuviera acostumbrado a esos entornos. En la sala de espera, Laura se sentó junto al niño y comenzó a explicarle algo en voz baja. Alejandro no escuchó las palabras, pero vio cómo Diego asentía y apretaba la mano de su madre. «Quiero que estés presente», dijo Laura, volviéndose hacia él. «Quiero que escuches todo». Cuando entraron al consultorio, un médico de mediana edad los recibió con una carpeta en la mano. Tras los saludos, fue directo al punto. «El niño está estable, pero su condición requiere seguimiento continuo. El tratamiento que recibió en estos años ha sido correcto, pero debemos asegurarnos de que no haya recaídas». Alejandro frunció el ceño. «¿Condición?». Laura lo miró directamente. «Diego tiene una afección cardíaca congénita. No es grave si se controla, pero los primeros años, su voz se quebró un instante. Fueron una batalla diaria». Alejandro sintió que el suelo se le movía. Las imágenes que había visto en los documentos y cartas cobraban un peso nuevo. No era solo que él no hubiera estado, era que su ausencia había significado que ella enfrentara sola noches de miedo, médicos, facturas imposibles. «¿Y qué necesita ahora?», preguntó él, casi en un susurro. «Apoyo», respondió Laura. «No solo económico, presencia. Alguien que esté ahí cuando yo no pueda más». El médico habló de chequeos, medicamentos, dietas específicas y actividad física moderada. Alejandro escuchaba, pero sentía que las palabras flotaban lejos. Su mente estaba en otro lugar, en las veces que él había ignorado llamadas desconocidas, en los mensajes que no respondió, en el orgullo que lo mantuvo lejos. Cuando salieron del hospital, caminaron juntos hasta un pequeño parque cercano. Diego corrió hacia un columpio, dejando a los adultos en silencio. «Ahora sabes por qué volví», dijo Laura finalmente. «No fue por venganza, no fue para humillarte, fue porque él merece saber quién eres. Y tú necesitas saber quién es él». Alejandro no respondió. Sus ojos seguían a Diego, que reía mientras se balanceaba, ajeno al peso de la conversación. «No puedes cambiar lo que pasó», continuó ella, «pero puedes decidir qué hacer con lo que tienes ahora». Él asintió lentamente. No estaba listo para prometer nada, pero sabía que no podía volver a su vida anterior como si nada hubiera ocurrido. Mientras la lluvia comenzaba a intensificarse, Laura llamó a Diego
y se despidieron. Alejandro los vio alejarse, con la sensación de que acababa de abrirse una puerta, pero que cruzarla significaría derribar todos los muros que había construido durante años. Y en el fondo, no sabía si estaba preparado para eso. Pasaron 3 días desde la cita en el hospital. Alejandro no había dormido bien en ninguno de ellos. La imagen de Diego en el columpio, riendo bajo la llovizna, volvía una y otra vez. No era solo culpa, era un peso distinto, más profundo. Una voz interna que le susurraba que todavía estaba a tiempo de no repetir los errores de antes, pero que el tiempo no esperaría por él. La mañana del 4.º día, Alejandro se levantó más temprano de lo habitual. No fue a la oficina. En lugar de su traje de siempre, se puso un suéter gris y jeans. Caminó sin prisa por las calles hasta llegar a un barrio que, años atrás, jamás hubiera pisado. Allí, frente a una pequeña casa de fachada desgastada y plantas desordenadas, se detuvo. Respiró hondo y tocó la puerta. Laura tardó en abrir. Cuando lo hizo, lo miró con sorpresa y una ligera desconfianza. «¿Qué haces aquí?» «Vine, porque quiero entender», dijo él, con una voz distinta, más baja. «Quiero saber quién es mi hijo, pero no solo con papeles médicos. Quiero verlo crecer. Quiero estar». Laura lo observó unos segundos, como si buscara alguna trampa en esas palabras. Finalmente, se hizo a un lado para que entrara. El interior de la casa era sencillo, pero cálido. Sobre la mesa había dibujos de colores y cuadernos abiertos. En uno de ellos, un pequeño dibujo mostraba a 3 personas tomadas de la mano. «Él te espera en el patio», dijo Laura, señalando la puerta trasera. Alejandro salió y lo vio. Diego estaba sentado en el suelo, intentando armar un rompecabezas. Cuando lo vio, sonrió tímidamente. «Hola», dijo el niño. «Hola, campeón», respondió Alejandro, arrodillándose junto a él. «¿Puedo ayudarte?» Durante más de 1 hora, armaron el rompecabezas juntos. Alejandro lo escuchaba hablar de cosas simples. Su maestra, sus amigos, su gusto por los trenes, y sentía que cada palabra llenaba un espacio vacío que ni él sabía que tenía. Cuando terminaron, Laura apareció con 3 tazas de chocolate caliente. No dijo mucho, pero su mirada transmitía algo nuevo, una pequeña chispa de confianza. «No vine a cambiar el pasado», dijo Alejandro finalmente. «Sé que lo que hice fue imperdonable, pero si me das la oportunidad, quiero que él sepa que su padre no volvió por obligación, sino porque lo eligió». Laura guardó silencio unos segundos antes de responder. «No te voy a mentir, Alejandro. Habrá días buenos y otros malos. No será fácil. Pero si realmente vas a estar, no solo para él, sino también para la persona que yo fui todos estos años, entonces quizá podamos intentarlo». Esa noche, Alejandro se fue de la casa con una sensación extraña, no de triunfo, sino de inicio. Un inicio que, paradójicamente, llegaba 5 años tarde, pero que podía cambiarlo todo. Con el tiempo, su presencia se volvió constante. No todo fue perfecto. Hubo discusiones, momentos de tensión y heridas que tardaron en cerrar, pero también hubo cenas compartidas, visitas al parque, risas improvisadas y pequeñas victorias que solo ellos entendían. El muro de orgullo que había separado sus mundos fue cayendo, ladrillo a ladrillo. Alejandro aprendió que pedir perdón no siempre era suficiente, pero que demostrarlo cada día podía abrir puertas que parecían cerradas para siempre. 5 meses después, en el mismo parque donde había visto a Diego columpiarse bajo la lluvia, Alejandro estaba ahí de nuevo, empujando el columpio mientras Laura los observaba desde una banca. El niño reía a carcajadas. Laura sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que pertenecía a algo real. La historia que había comenzado con un abandono continuaba ahora con un regreso y con la promesa de no volver a fallar. En la vida, todos podemos cometer errores que parecen imposibles de reparar, pero a veces la verdadera fortaleza no está en evitar equivocarnos, sino en tener el valor de volver, enfrentar las consecuencias y construir día a día
una nueva versión de nosotros mismos. Laura resistió, luchó y protegió lo que más amaba. Alejandro aprendió que el dinero no es nada sin presencia y afecto. Y Diego fue el puente que los unió de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, comentar lo que más te impactó y suscribirte para más relatos llenos de emoción y reflexión.